Bien, llegamos a la última técnica volumétrica para la cuantificación de analito. Estuvimos viendo las volumetrías de neutralización, volumetrías de precipitación, volumetrías de formación de complejos y finalmente llegamos a la última volumetría para cuantificar distintos analitos, que es las volumetrías de óxido-reducción. En estas volumetrías, si hablamos de óxido-reducciones, estamos hablando de un juego de intercambio de electrones, donde un compuesto va a ceder electrones, mientras que otro compuesto o elemento los va a recibir. Si tenemos una celda galvánica, como la que se observa, donde están sumergidos dos metales que son conductores de corriente eléctrica, como el electrodo de cobre y el electrodo de zinc, sumergidos ambos en soluciones de sulfato de cobre y sulfato de zinc, sin el pasaje de corriente eléctrica externa, se conectan entre ambas con un puente salino que es neutro, el puente es de cloruro de potasio, y se conecta esta celda galvánica o cuba galvánica a un voltímetro que me va a denotar el pasaje de corriente de una cuba a la otra, donde hay electrones que se ceden desde una cuba para ser recibidos por la otra. Donde hay una cesión de electrones será el ánodo y donde se recibe esos electrones se llama cátodo. Ahora, cuando hay una reducción hay una ganancia de electrones, como en el caso del cátodo, y cuando hay una oxidación hay una pérdida de electrones. Teniendo en cuenta entonces este juego de óxido-reducción, donde un elemento gana electrones que otro ha cedido, vamos a trabajar con las volumetrías de óxido-reducción. Las soluciones utilizadas en las volumetrías redox van a ser oxidantes, y estas soluciones valoradas oxidantes van a cuantificar reductores. Reductores, y estas soluciones valoradas reductoras van a cuantificar oxidantes. Entonces, en el punto de equivalencia, el juego será la solución oxidante va a cuantificar reductores y en el momento del punto de equivalencia va a haber un pasaje de electrones hasta satisfacer equivalente la cuantificación de esos analitos. Dentro de los oxidantes que vamos a utilizar está el permanganato de potasio, el dicromato de potasio, el yodo, el bromato de potasio y yodato de potasio. Y los reductores, que van a ser los que cuantifiquen oxidantes, será el sulfato férrico, el hierro metálico, el tiosulfato de sodio, el ácido oxálico, oxalato de sodio y el trióxido de diarsénico. Hasta ahora todas las masas equivalentes se han cuantificado según si estábamos trabajando en volumetrías de neutralización y de precipitación. El Z era la cantidad de hidrógeno o oxidrilos o la cantidad de carga eléctrica que se ponía en juego para la neutralización de la sal o la estructura. Cuando estuvimos trabajando en volumetría de formación de complejos, trabajamos con soluciones molares porque se trabajaba mol a mol o se cuantificaba mol a mol la solución valorada con el analito. Al llegar a la volumetría de óxido-reducción, la masa equivalente va a ser el Z, la cantidad de electrones que se pongan en juego en la redox que esté involucrada en el compuesto. Por ejemplo, si yo voy a trabajar con permanganato de potasio como oxidante y va a cuantificar reductores, dependiendo del medio en el que esté trabajando, va a ser a lo que va a pasar en su óxido-reducción. Por ejemplo, en un medio netamente ácido, el permanganato va a pasar a catión manganoso. Si efectuamos la óxido-reducción, va a poner en juego 5 electrones en esa redox. Entonces, la masa equivalente será la masa molar del permanganato de potasio dividido 5.
ahora puede estar trabajando en un medio medianamente ácido. Entonces va a pasar a dióxido manganoso. La redox va a establecerse y va a haber una cantidad de 3 electrones que se ponen en juego. Entonces, la masa equivalente del permanganato de potasio será la masa molar dividido 3, que son los electrones que se ponen en juego. Y cuando el permanganato está en un medio alcalino o está trabajando en un medio alcalino, pasa a catión manganoso y pone en juego un solo electrón. Entonces, la masa equivalente del permanganato de potasio será el Z dividido 1. Para el dicromato de potasio, que es el otro oxidante, siempre va a estar trabajando en un medio ácido y va a pasar a catión crómico. Cuando se efectúa la oxidorreducción, la cantidad de electrones que pone en juego son 6, entonces la masa equivalente será igual a la masa molar dividido 6, que son los electrones que se ponen en juego. Para el yodo va a pasar a anión yoduro. Entonces, la oxidorreducción pone en juego 2 electrones, por eso es que se divide por 2, pero a tener en cuenta que 2 yoduros van a formarse a partir de un mol de yodo. Yodo es bimolecular, entonces tengo que sí o sí poner 2 yoduros porque la ecuación tiene que estar estequiométricamente igualada, atómica y electrónicamente. Entonces ese yodo va a ser que se obtengan 2 yoduros. La masa equivalente del yodo va a ser 2 yoduros dividido 2. Para el tiosulfato, que es un reductor, va a pasar a tetrationato. Se ponen en juego 2 electrones. Entonces tendría que ser la masa equivalente dividido 2. Pero este aquí, que por cada mol de tiosulfato pone en juego solamente un electrón, porque yo necesito 2 tiosulfatos para formar un mol de tetrationato. Entonces, por cada mol de tiosulfato solo pone en juego un electrón. Por eso su masa equivalente será la masa molar del tiosulfato dividido 1. El trióxido de diarsénico va a poner en juego en su oxidorreducción 4 electrones. Para su masa equivalente será igual a la masa molar dividido 4 electrones. Otras redox que quedarían sería la del oxalato, del ácido oxálico y el oxalato de sodio pasan a dióxido de carbono, el sulfito o dióxido de azufre, el sulfito va a pasar a sulfato, el dióxido de azufre va a pasar a sulfito y ahí se ponen en juego la cantidad de electrones que se necesiten. Realicen la oxidorreducción para posteriormente poder resolver los problemas que tienen a fin. Las volumetrías redox más utilizadas son la permanganimetría, es un oxidante y vamos a determinar reductores. La dicromatometría son también reductores y vamos a determinar oxidantes. Se valoran reductores porque es un oxidante. En la yodimetría, titulo con yodo y voy a valorar reductores porque es un oxidante. En la yodometría, titulo al yodo, ya vamos a ver la técnica, y vamos a valorar oxidantes porque se utiliza el tiosulfato de sodio, que es un reductor. En la determinación del punto final vamos a tener autoindicadores como es el permanganato de potasio. No necesita un indicador externo para indicar o para demostrar el punto final práctico. Solo llega a un rosa tenue muy parecido a la fenoftaleína. Sustancias específicas como el almidón van a estar usadas estos indicadores en todo lo que esté involucrado con yodo, es decir, yodimetría y yodometría. Los indicadores redox propiamente dichos, que son no reversibles como la difenilamina
o la difenilbenzidina, y los reversibles como la ferroína, que son aplicados para técnicas especiales de cuantificación, por ejemplo, de hierro. Y si no se tiene ningún indicador, se utilizan los potenciómetros o pHímetros para ver el punto final de la titulación, determinando el potencial del elemento o el analito que quiero cuantificar. La preparación del permanganato de potasio. El permanganato de potasio no es droga patrón, por eso se prepara por el método indirecto. Se pesa en balanza granataria a partir de un ligero exceso entre 0,2 y 0,5 gramos. La diferencia es que al tener dióxido manganoso como impureza, se debe hervir, se coloca en el Ermeyer de 2 litros y se hierve durante 15 minutos. Cuando empieza a presentar su hervor, se cuentan los 15 minutos, se apaga y se deja en reposo 24 horas. De esa forma se sedimenta todo el dióxido manganoso, que es la impureza principal. Terminadas las 24 horas, se filtra con un embudo de vidrio sinterizado, no con celulosa porque también afecta la estabilidad del permanganato, y por succión en un quitasato. Una vez que se filtra, ese permanganato de potasio es estandarizado con una solución o droga patrón como el ácido oxálico. El punto final es un autoindicador, como se ve acá, como el rosa tenue de la fenoftaleína. Una vez que se estandariza o normaliza, se calcula la normalidad exacta y se envasa. En la preparación del dicromato de potasio es droga patrón, se prepara por el método directo. Hay que tener en cuenta el Z para la pesada y el cálculo de la masa que se vaya a pesar. En la solución de yodo, el yodo es muy volátil y es muy difícil de disolver, por eso se agrega yoduro de potasio para formar una sal triyoduro de potasio y luego estandarizarla con el trióxido de diazufre. El trióxido de diarsénico. En presencia de almidón, calculo la nueva normalidad y luego se envasa. A tener en cuenta que el yodo siempre se va a utilizar en una bureta color caramelo porque es fotosensible. Algunas drogas para que repasemos. El permanganato de potasio es oxidante, no es patrón, se prepara por el método indirecto y se estandariza con ácido oxálico, hierro o trióxido de diarsénico. El dicromato es oxidante, sí es patrón y se prepara por el método directo. El yodo es oxidante, es patrón, pero al ser tan volátil y muy difícil de disolver, se prepara por el método indirecto y se estandariza con el trióxido de diarsénico. El tiosulfato de sodio es reductor, no es patrón, se prepara por el método indirecto y se estandariza con yodo previamente estandarizado. El trióxido de diarsénico es reductor, es patrón y se prepara por el método indirecto. El método directo y me sirve para estandarizar el permanganato y el yodo. El ácido oxálico es reductor, es patrón y se prepara por método directo.